Bienvenidos amigos a esta reflexión o evangelio del día de hoy. Como siempre, un saludo fraterno y cordial a todos los que me siguen a través de las diferentes plataformas de comunicaciones, televisión, redes sociales y mi app cnsdaunion.com.co. Gracias por acompañarme y ver mis reflexiones. Si ustedes tienen objeciones, algún comentario, quieren criticar en buenos términos la reflexión que yo hago, quieren aconsejarme sobre lo que yo hago, hágale muchachos, llámenme al 316-782-7170. Recibimos toda clase de críticas o de aplausos, no faltaba más. Pero sí quiero decirles que lo que yo hago todos los días es reflexionar sobre la palabra de Dios. Y eso es lo que vengo haciendo. Leer la palabra de Dios y llevárselas a ustedes desde el punto de vista de la Iglesia Católica. La doctrina que Jesucristo fundó hace 2000 años y que instituyó a través de Mateo 16-18 en Pedro, y cómo coge a 12 discípulos, les enseña una doctrina, y esa doctrina se viene enseñando desde hace 2000 años hasta el día de hoy y permanecerá hasta el final de los tiempos. No hay otra doctrina para enseñar. Hoy veíamos en el noticiero como un caballero pastor de una iglesia violó a una niña por ahí en Chinchiná, que hijastra de él, de 13 años, la violó y luego la quería matar. Y vemos como súbditos o seguidores de ese pastor salen alborotadamente a decir que un demonio lo tenía poseído. Y que un demonio, que él era un pastor bueno, que él era un pastor bien, que él era inocente. Bendito sea Dios, como cuando un demonio se le atraviesa a una persona y lo hace decir cuánta tontada se le ocurre decir. Y ahí vemos las consecuencias de no dejarse guiar por la palabra de Dios tal y como está escrita. Hoy vamos a reflexionar sobre un pasaje bíblico muy bonito y que nos va a dar unas enseñanzas muy interesantes. Ojalá los pastores y protestantes vean esta reflexión y yo les voy a decir cosas que están escritas aquí. Vamos a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Hechos de los Apóstoles 7, 51, 8, 1. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Tiene que ver con lo que yo les decía ayer, para los que se vieron el evangelio de ayer. Hoy es la continuación. Ayer tomaron preso a Esteban, uno de los discípulos de Jesucristo. Es el primer mártir de la Iglesia Católica, Esteban. De los 12, él es el primer mártir. Recordemos que de los 12, el primero que muere, pero no como mártir, es Judas, el Iscariote. Ese muere, y ahorita vamos a ver la condenación de Esteban, como el primer mártir, y cómo levantan calumnias contra él. En aquellos días Esteban decía al pueblo: a los ancianos y a los escribas, duros de cerviz, incursisos de corazón y de oídos. Esta primera parte nos deja que hay personas que son duras de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. ¿Qué es incircuncisos? Quiere decir que son personas que no escuchan la palabra de Dios, no la tienen ni en su mente ni en su corazón. Son personas cerradas a lo que ellos creen que así es y así es. Duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Siempre resistís al Espíritu Santo, lo mismo que vuestros padres. Hubo un profeta que vuestros padres no persiguieran. Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, y ahora vosotros lo habéis traicionado y asesinado. Recibiste la ley por mediación de ángeles y no la habéis observado. Voy a decir un detalle acá. Esteban está hablándole a los ancianos y sumos sacerdotes, escribas y fariseos,
y les está diciendo: ustedes son incircuncisos, duros de corazón, igual que sus padres, que no escuchaban ni acataban a ningún profeta. Los profetas vinieron a este mundo a hablar de Cristo y que Él iba a venir. ¿Y qué hicieron sus padres? Los mataron. Mataron a todos los profetas que llegaban hablando del justo. Ahora ustedes, vino el justo a ustedes, y ustedes también, ¿qué hicieron? Lo mataron. Por eso es que Esteban está haciéndoles este reclamo a ellos. Voy a ponerles un puntico ahí para que ustedes lo analicen. ¿Quiénes son más culpables? Los de antes de Jesucristo, que esperaban a un profeta, que esperaban a un Mesías, y el Mesías nada que llegaba. Los que estando con Jesucristo, como estos, lo vieron, lo escucharon, vieron sus milagros, y a pesar de eso no le creyeron. O nosotros, los de después de Jesucristo, que habiendo escuchado a través de testigos que Él vino, hizo milagros, resucitó muertos, murió en la cruz, resucitó al tercer día, y a pesar de eso no le creemos. ¿Quién es más culpable? ¿Quién de esos tres cree usted que es más culpable? Sigamos leyendo. Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, y ahora vosotros lo habéis traicionado y asesinado. Recibisteis la ley por mediación de ángeles y no la habéis observado. Oyendo estas palabras se recomían por dentro y rechinaban los dientes de rabia. Esteban, lleno de Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios, y dijo: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Esto va para los protestantes. Esto va para los protestantes, sobre todo los protestantes pentecostales. Los pentecostales, gracias a Carlos Parán en 1904, comenzó a predicar una doctrina de demonios, una doctrina falsa, donde dicen que Dios es Jesús, que no existe el Padre porque el Padre es Jesús, no existe el Hijo porque el Hijo es Jesús, y no existe el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es Jesús. Es un solo Dios, es Jesús. Ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo, no son tres personas, es solamente Jesús. Por lo tanto, la Trinidad se la inventó la Iglesia Católica. Entonces ellos dicen que el Padre no existe, y sin embargo aquí en esta lectura vemos claramente eso. Entonces uno dice: ¿cómo rayos los pentecostales no ven en esta escritura que existe el Padre, que existe el Hijo y que existe el Espíritu Santo? ¿Cómo rayos no lo ven cuando aquí lo dice? Oyendo estas palabras se recomían por dentro y rechinaban los dientes de rabia. Esteban, lleno de Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. ¿Cómo puede un pentecostal decir: Jesús está a la derecha de él mismo? Si aquí está clarito que dice que Jesús está a la derecha de Dios Padre. Entonces, si Él está a la derecha, quiere decir que hay alguien a la izquierda de Él. ¿Y quién estaba ahí al lado? El Padre. Y los pentecostales prefieren creerle a un pastor mentiroso, y en este caso a Carlos Parán en el año 1904, que alegaba que Jesús es solo, que no existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cuando aquí en esta lectura dice que Esteban vio a los cielos y vio a Jesús a la derecha del Padre. Increíble hasta dónde llega la idiotez de un seguidor de un pastor mentiroso, de no darse cuenta a través de las escrituras que todo está bien, que todo está en las escrituras. Lleno de Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios, y dijo: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie
a la derecha de Dios. Increíble, ¿no? Dando un grito estentórea se taparon los oídos y como un solo hombre se avanzaron sobre él. Lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos, dejando sus capas a los pies de un joven llamado Saulo, se pusieron también a apedrear a Esteban, que repetía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego, cayendo de rodillas, lanzó un grito: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y con estas palabras expiró. Saulo aprobaba la ejecución. Y terminó diciendo que Saulo va a ser Pablo en el futuro, pero que es muy importante para esta escritura comenzar a mostrar a Saulo. ¿Quién es Saulo? ¿Por qué Saulo, dice aquí, aprobaba la ejecución? Y tengo que decir esto: Saulo creía en Dios. Era un seguidor de Gamaliel, porque era alumno de Gamaliel. Gamaliel era uno de los mejores profesores de teología de ese tiempo. Y Saulo creía firmemente en Dios. Hoy, nómbreme en cualquier iglesia, nómbremela, cualquiera, Testigos de Jehová, la Ministerial, la Luz del Mundo, Séptimo Día, Adventistas. ¿Qué iglesia no cree en Dios? Todos creen en Dios, todos. Hasta los borrachos creen en Dios, las prostitutas creen en Dios, los parceros creen en Dios, los ladrones creen en Dios, los políticos corruptos creen en Dios. Nómbreme en una persona que no crea en Dios. Saquemos pues a los ateos. Pero el resto del mundo cree en Dios. Pero realmente por decir yo creo en Dios es salvo, o por creer que Dios existe es salvo, o por creer que Dios es pura misericordia es salvo. Eso no es así, muchachos. Eso no es así. Mucho ojo para los que dicen creer en Dios, porque solamente quienes realmente creen en Dios es este joven que aparece acá. ¿Qué dice este joven? Esteban, lleno de Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Para creer en Dios debemos estar llenos de Espíritu Santo, y solamente el Espíritu Santo revela al verdadero Dios. Ahora bien, algunos dirán: yo tengo el Espíritu Santo y por eso yo creo en Dios. Yo tengo el Espíritu Santo y yo también creo en Dios. Y otro por allá dirá: yo también tengo el Espíritu Santo y a Dios se me reveló anoche. No, no es así. Porque está escrito en la Biblia que para poder conocer a Dios debemos obedecer sus mandatos y que debemos analizar quiénes son los que verdaderamente proceden de Dios. Y para que una persona verdaderamente proceda de Dios, debe obedecer los mandatos de Dios. De resto no. Es el mismo Satanás que se disfraza de ángel de luz para hacerle creer que usted cree en Dios. Cuidado con esto que estoy diciendo. Vamos a avanzar. Salmo: a tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Salmo 30. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. Te has fijado en mi aflicción. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Salmo 30. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Cuidado, muchachos, cuidado. Esto lo voy a estar repitiendo todos los días. Cuidado con ustedes decir yo creo en mi Señor Jesús, pero actuar diferente a Jesús y a lo que está escrito. Cuidado,
porque a veces creemos en que estamos haciendo las cosas bien y resulta que es un demonio el que nos está atando, haciéndonos creer lo que al demonio quiere que ustedes crean. Voy a ponerles el ejemplo que siempre voy a poner. En Juan 20, 21, 23, Jesús les da el Espíritu Santo y les dice: vayan a perdonar pecados. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Si un católico obedece esto, Dios está con él. Pero si un protestante dice: no, yo ¿por qué tengo que ir a confesarme con un sacerdote que es un pecador igual que yo, quizás peor? Ese protestante no está con Dios. Cree estar con Dios, pero Dios no está con él. El demonio le hace creer que lo que él piensa de su cabeza es correcto. Eso le pasó a Carlos Parán. Le hizo creer el demonio que no bastaba sino con creer que Jesús es Dios y que no existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hasta sostener una teoría tan tonta como esa y embutírsela a los creyentes que lo sigan a él, y esos creyentes creer en semejante idiotez. Y así no son las cosas, muchachos. Y vamos a leer el Evangelio que nos va a dar un tema mucho más grande. Juan 6, 30, 35. No fue Moisés, sino que es mi Padre el que da el verdadero pan del cielo. En aquel tiempo dijo la gente a Jesús: ¿y qué signo vemos que haces tú para que creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús les replicó: os aseguro que no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí no pasará sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vea, Juan 6, 30 al 35. Yo les recomiendo a todos ustedes, a todos, que se lean todo el libro de Juan, y sobre todo lean todo este capítulo, Juan 6 hasta el 67. Juan 6 hasta el 67. En esta partecita, Juan 6:30 empieza a nombrar y a enseñar el tema de la Eucaristía. Es en este momento cuando él ya comienza a dar la pedagogía de lo que es el pan vivo, el pan bajado del cielo, el pan que Dios va a instituir en la tierra. Y el que crea en ese pan vivirá. Por eso en Juan 6, cuando avanzamos hasta el 53, vamos a encontrar: yo soy el pan vivo bajado del cielo, quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna, quien no coma de mi carne ni beba de mi sangre no tendrá vida eterna, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Esto lo vamos a encontrar desde el 30 hasta el 67. Y ellos no le creían, Dios mío, ellos no le creían. Ellos decían: ¿cómo puede ser eso posible? Que Él se convierta que un pan se convierta en carne, que un vino se convierta en sangre. Eso no puede caber en la mente de los hombres. Eso no cabe. Por eso es tan difícil, muchachos, aceptar las cosas de Dios. Porque cuando le metemos sabiduría humana a las cosas de Dios, las vemos imposibles. Imposible que un pan se convierta en carne y que un vino se convierta en sangre. En la sabiduría de un hombre eso no cabe. Por eso es que nosotros los católicos no cuestionamos las escrituras, no las cuestionamos. Si el Señor dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo, para nosotros Él es el pan vivo bajado del cielo. Si Él dice que su carne
es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida, nosotros los católicos lo aceptamos, ya. Quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Entonces vamos a la Eucaristía y no nos rasgamos las vestiduras diciendo, pero ¿cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puede convertir un pan en carne? ¿Cómo puede convertir un vino en sangre? Es lo que hacen los protestantes. No lo pueden creer porque es un misterio de Dios. Y en los misterios de Dios Jesús dice a Nicodemo, y eso lo leíamos hace como 3 días, Nicodemo, ¿cómo te voy a explicar las cosas del cielo si no sos capaz de creer ni siquiera las cosas de la tierra? Es muy difícil entender las cosas del cielo. Por eso en Lucas 22:19 Jesús hace la última cena y convierte el pan en carne, el vino en sangre. Ahí ustedes lean Lucas 22:19 y ahí van a encontrar que Jesús, dando gracias al cielo, tomó pan, levantó y le dio a sus discípulos diciéndole, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y cogió fue un pedazo de pan y dijo, este es. Y ese es del verbo ser o estar, le está dándole a entender de que ese pedazo de pan se va a convertir en cuerpo de Cristo. Y tomando la copa, dijo lo mismo. Esta es mi sangre, que será derramada por todos ustedes. Y lo que levantó fue una copa de vino. Nosotros los católicos lo entendemos. No nos rasgamos las vestiduras pensando, pero eso sí será verdad. Nada, si Jesucristo lo dijo y es orden, ya lo obedecemos. Y ya. Lo obedecemos y ya. Pero los protestantes, sí, se preguntan todas estas tontadas. Pero sí será verdad. En vez de sencillamente aceptar la palabra de Dios tal y cual está escrita. Os aseguro que no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed. Y volvemos al tema de creer. Esto yo voy a decir todos los días. Métasele en la cabeza, creer en Jesús no es decir como dicen los protestantes, yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya. Eso no es. Los borrachos creen en el Señor Jesús. Vaya, métase a una cantina, pregúntele a cualquier borracho si creen en Dios y ellos le van a decir que sí. Vaya, métase a un tuburio de esas de prostitutas y pregúntenle a las prostitutas, ¿usted cree en Dios? Sí. Vaya, pregúntele en una olla donde están los chirretes, pregúnteles que si ellos creen en Jesús y ellos le van a decir que sí. Y vaya, métase a los testigos de Jehová y van a decir que sí. Vaya, métase a la luz del mundo, van a decir que también sí. Vaya, métase a los pentecostales, van a decir que también creen en el Señor Jesús. Va a meterse en donde la piraquive, en la ministerial, van a decir que sí creen en Dios. Y todos creen en Dios, pero ese no es el Dios. Dios es el que cree en mí, no pasará sed. El que cree en mí, vivirá eternamente. Porque creer en Dios es obedecerle a Dios. Si usted no le obedece a Dios, no cree en Dios. Dice creer en Dios. Pero eso es, el decir usted creer en Dios, piensa en el borracho, el borracho también cree en Dios, o sea que está en el mismo nivel que yo estoy. O va a preguntar a la prostituta, que si cree en Dios y va a ver que sí. Solo con una pequeña diferencia, muchachos, porque está escrito en la Biblia. Las prostitutas y los publicanos están más cerca del reino de los cielos que ustedes, los fariseos, que ustedes, los protestantes. Porque las prostitutas y los publicanos
En cualquier momento se van a arrepentir y van a ir a buscar en el confesionario el perdón de los pecados con un sacerdote, mientras que un protestante se va a seguir sosteniendo en la teoría absurda de un pastor mentiroso que les va a decir que un sacerdote no tiene poder aquí en la tierra para perdonar pecados, y se van a morir creyendo en esa estupidez y no van a buscar ese signo de gracia de Cristo, de misericordia de Dios, que es: si a quienes les perdonéis los pecados les van a quedar perdonados, y a quienes se los retengáis les van a quedar retenidos. Un protestante nunca va a buscar esa misericordia. Él va a mirar para el cielo y va a decir: perdóneme, Señor, porque he cometido mis pecados y me arrepiento de todo corazón. Y resulta que Jesucristo deja instituido un sacramento que es el que vaya a pedir perdón, le van a quedar los perdonados, pero si usted no va a pedir perdón, esos pecados les quedan retenidos. Esto que yo les estoy hablando es palabra de Dios. ¿Lo creen? Pues yo espero que sí. Si no lo creen, pregúntenme si me importa. Da igual. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.